Muchas gracias, Humberto. Buen día para usted y para todos los colegas que nos acompañan en una jornada más de capacitación. Como bien menciona el doctor Bertaza, el moreo, como se da a conocer, el monotributo recategorización de oficio, si bien hace años que está reglamentado, este año fundamentalmente el fisco lo ha implementado de manera concreta, con lo cual tenemos que ir ya pensando en cómo planificar las acciones necesarias como asesores y como contribuyentes a los fines de tenerlo en consideración a los efectos de lo que va a ser la recategorización del segundo semestre 2022. A tal efecto, entonces, vamos a comenzar con la exposición, sin antes recordarles que recientemente ha habido una modificación en el importe del parámetro ingresos brutos devengados correspondiente a cada una de las categorías del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Tal es así que la ley 27.676 modificó con distintos porcentajes según la categoría este parámetro teniendo en cuenta el parámetro que estaba, el monto que estaba vigente desde el 1 de enero del año 2022. En edición pasadas del ciclo de actualidad hemos comentado el proyecto de ley que se transformó en la ley 27676 en profundidad, pero hoy solo recordarles que desde el 1 de julio del 2022 tenemos vigente los montos de ingresos brutos que se exponen en pantalla, sin dejar de mencionar que lo que fue la actualización verdaderamente quedó rápidamente desactualizada, valga la redundancia, ya que la mayoría de las categorías tuvieron un ajuste del 29,12%, cuando la inflación del semestre pasado había sido del 37,15%. Vale recordar también que la vigencia de esta ley es a partir de su publicación en el Boletín Oficial el 4 de julio pasado, sin perjuicio de que la aplicación resulta desde el 1 de julio del corriente año. Con lo cual, cuando hicimos la recategorización del primer semestre, aplicamos estos montos de parámetros de ingresos brutos. Repasemos algunos puntos destacados y salientes de esta ley. Fijó estos nuevos importes, como mencionaba, y expresamente previó que tales parámetros de ingresos brutos tenían que ser utilizados a los fines de la recategorización del primer semestre del año 2022, es decir, la que contempla los ingresos de julio del 21 hasta junio del 22. Esta ley no trajo, como sí sus antecesoras, ningún perdón para los contribuyentes que habían quedado excluidos del monotributo, con lo cual aquellos que resultaron excluidos por cualquier causal prevista en la ley del monotributo en el primer semestre calendario del 2022 no podían reingresar al régimen simplificado. Por otra parte, no se actualizó ni los alquileres devengados ni el monto máximo de ventas. Se facultó al Poder Ejecutivo a adelantar la actualización del parámetro de ingresos brutos al mes de julio, con lo cual esto eventualmente el Poder Ejecutivo lo usará el año próximo, y se le había otorgado 10 días corridos al fisco para que haga la reglamentación de las modificaciones previstas en esta ley, cosa que hizo a través de la resolución 5226, publicada en el Boletín Oficial el 5 de julio, y esta resolución dispuso de manera excepcional que la recategorización del semestre enero-junio del 2022 se efectuara entre el 11 y 22 de julio pasado. Recuerda la resolución, cosa que es sabido y no era necesario que así lo prevea, pero a mayor abundamiento en este caso lo previó, que el resultante de esa recategorización surtirá efecto desde el periodo agosto del 22 hasta enero del 23 inclusive. Ahora bien, antes de adentrarnos en la recategorización de oficio, nos parece interesante recordar cuáles son las pautas generales de la recategorización semestral. Tal es así que los monotributistas tendrán que realizar esta recategorización 2 veces al año, es decir, finalizado el primer y segundo semestre calendario.
A esos fines van a tener que realizar la sumatoria de los ingresos brutos devengados, dice la reglamentación, téngalo en cuenta, porque muchas veces cuando se factura en comprobantes en línea se indica un periodo distinto a la fecha de la factura, entonces si estoy facturando con fecha julio del 22 y en el periodo desde hasta pongo junio, esa factura corresponde al primer semestre. Entonces dijimos, vamos a tener que tener en cuenta los ingresos brutos devengados, la energía eléctrica consumida, los alquileres devengados en los últimos 12 meses correspondiente a donde nos estamos ubicando, es decir, si estamos en el primer semestre calendario, será del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente o de enero a diciembre del año corriente. Con relación a la energía eléctrica consumida, son aquellas facturas que vencieron en el año que estamos analizando, ¿sí? Con lo cual, el contribuyente deberá encuadrarse en la categoría que resulte la mayor respecto de cada uno de estos parámetros, porque podemos estar en una categoría por ingresos, en otra por alquileres, en otra por energía eléctrica o por superficie afectada. Entonces tenemos un sub y baja en la categoría, pero debemos ir siempre a la categoría más alta, a los fines de la recategorización. Con lo cual, si estamos obligados a efectuar esa recategorización, tendremos que presentar la declaración jurada correspondiente para declarar cuál es nuestra condición frente al régimen simplificado. Otro tema importante es que estamos obligados a realizar la recategorización cuando haya actividad por un semestre calendario completo. Ustedes recordarán que la ley prevé que aquel contribuyente que inicia actividades en un mes distinto al inicio del semestre, por ejemplo, estamos iniciando actividades ahora en septiembre, transcurridos los 6 primeros meses, va a tener que chequear si la categoría que estimó a los efectos de la inscripción es la correcta. Eso es lo que dice la ley. Pero la reglamentación dispuso que ese análisis se va a hacer solo si la finalización de los 6 meses coincide con la finalización de un semestre calendario. Es decir, si inicio actividades en octubre, por ejemplo, en marzo del año próximo voy a tener 6 meses transcurridos, con lo cual debería evaluar si es correcta mi estimación en cuanto a la categoría. Pero no estoy obligado a hacerlo porque marzo no coincide con la finalización del semestre calendario. Otro punto para recordar es cuáles son los ingresos que no son considerados como provenientes del régimen simplificado y por ende no debemos tenerlos en cuenta para la recategorización, aquellos derivados de la actividad de cargos públicos, empleos en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, ejercicio de dirección, administración de sociedades y los ingresos vinculados con actividades financieras. Hay que recordar entonces que la recategorización tiene como fecha de vencimiento el 20 de julio y el 20 de enero o hábil siguiente, salvo excepciones como vimos que este año se pudo realizar desde el 11 de julio hasta el 29 de julio. Otro tema destacado es que los pequeños contribuyentes se encuentran exceptuados de cumplir con la recategorización cuando deban permanecer en la misma categoría y cuando desde el inicio de las actividades hasta la finalización del semestre calendario no hayan transcurrido 6 meses de actividad, ¿sí? Y otro tema que tenemos que considerar es que la falta de presentación de la declaración jurada de recategorización implica el reconocimiento del mantenimiento de la actividad en la cual se encuentra actualmente inscrito el monotributista. Ahora sí, vamos a ir adentrándonos en lo que es la recategorización de oficio. Si nosotros revisamos la norma legal, nos vamos a encontrar con que se prevé expresamente que el fisco procederá a recategorizar de oficio, liquidar el impuesto que resulte de esa recategorización y aplicar una sanción de multa equivalente al 50% del impuesto integrado y de la cotización previsional cuando el pequeño contribuyente haya omitido cumplir con la recategorización o cuando la misma resulte inexacta, ¿sí? También lo que tienen
la norma legal dispuesto es que contra esa resolución del fisco que determina impuesto, categoría y sanciones, el pequeño contribuyente podrá interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 74 del decreto reglamentario de la ley 11.683, es decir, el recurso residual que prevé esta reglamentación. Vale recordar en este punto que el efecto con el cual se otorga este recurso es con efecto devolutivo, lo que significa que el contribuyente va a tener que abonar, mientras se resuelve el recurso, el importe del impuesto integrado y las cotizaciones previsionales conforme la resolución que haya dictado el fisco, ya que si no lo hace, el fisco podría ejecutarle ese componente previsional e impuesto integrado por haber incumplido con el pago, ya que, reitero, el efecto con el que se concede el recurso es devolutivo y no suspensivo. Tenemos una reducción de sanción si dentro de los 15 días de la resolución de la notificación de la resolución que dispone la recategorización, el contribuyente acepta la misma y se recategoriza en esa categoría, naturalmente tendrá una reducción del 50% de la sanción de multa que le resultaba de aplicación. Ahora vimos lo que era la norma legal, vamos a la norma reglamentaria, la resolución 4.309 del año 2018, que reglamenta en términos generales el régimen simplificado para pequeños contribuyentes y en particular vamos a analizar lo que es la recategorización de oficio. Entonces, a través de una serie de preguntas y respuestas, vamos a plantear el tema. ¿Cuándo procede la recategorización de oficio? Como dijimos, reitera lo que dijo la norma legal. Cuando el contribuyente haya omitido realizar la recategorización o en su defecto, si la realizó, la misma resulta inexacta. Después, la pregunta siguiente que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son los parámetros que va a tener en cuenta el fisco a efectos de esta recategorización de oficio? Y lo que dice la resolución es que cuando las compras y gastos vinculados con el desarrollo de la actividad, la adquisición de bienes y gastos de índole personal o las acreditaciones bancarias superan el ingreso máximo previsto para la categoría en la cual el contribuyente se encuentra inscripto, el fisco podrá tener en consideración estos gastos con más un 20 o 30%, estos gastos, compras o acreditaciones, con más un 20 o 30% en exceso, según sea si estamos en un contribuyente inscripto por prestaciones de servicio o en el caso de un sujeto que la actividad sea la venta de cosas muebles. Es decir, el fisco analiza gastos o acreditaciones bancarias, los suma en el año que está haciendo el análisis y si ese importe supera la categoría en la cual estoy inscripto, le podrá adicionar un 20% o un 30% extra, ¿sí? Por eso estamos adicionando ese 20 o 30%, y ese nuevo monto determinado por el fisco es el que determinará la categoría que la FIP resuelve imponer como nueva al contribuyente. Ahora bien, esta recategorización de oficio, según la resolución, se puede hacer de dos maneras distintas. Recategorización de oficio por controles sistémicos o recategorización de oficio por fiscalizaciones presenciales. Iniciaremos ahora la exposición relativa a recategorización de oficio por controles sistémicos, con lo cual seguimos con este esquema de preguntas y respuestas en la cual la primera es ¿cuándo el fisco realiza la recategorización de oficio? Y la resolución prevé que el primer día hábil de agosto, ¿sí? y de febrero de cada año, la FIP notificará en el domicilio fiscal electrónico del contribuyente un acto resolutivo en el cual dispone su recategorización de oficio, indicando los motivos, ¿sí? y causas que generaron esta recategorización, ya que, insistimos, el fisco usa su base de datos para definir esta nueva categoría del contribuyente. ¿Dónde puedo consultar los motivos y elementos de juicio que el fisco tuvo en consideración para recategorizarme de oficio?
Bueno, lo haremos a través de un servicio al cual accedemos con clave fiscal, que se llama Monotributo Recategorización de Oficio Moreo. Ese acceso requiere una clave fiscal con nivel de seguridad 2. Hay que tener en cuenta que si se acepta la recategorización, va a tener que el contribuyente ingresar al portal monotributo, ¿sí? Al servicio monotributo dentro del sistema registral, también para confirmar esa nueva categoría prevista por la AFIP. ¿Cuál es el recurso administrativo que podrá entonces interponer el contribuyente ante la recategorización de oficio sistémica y cómo se interpone? Ya vimos que la propia ley define como vía recursiva el recurso del 74 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Tributario, con lo cual la resolución no se puede apartar de eso, y nos dice que dentro de los 15 días de notificado el acto administrativo que dispone la recategorización de oficio, la determinación de deuda y eventualmente la imposición de sanciones, el contribuyente podrá interponer este recurso, pero lo interpondrá ya no vía papel, mesa de entrada o presentaciones digitales, sino dentro del propio servicio con clave fiscal monotributo recategorización de oficio moreo. A tal efecto, tendrá que ingresar a la opción presentación de recurso de apelación del artículo 74. ¿Sí? Se emitirá un acuse de recibo con un número de seguimiento a efectos de que quede configurada la presentación y por ende considerar dicho recurso formalmente admisible. Con ese número podremos consultar el estado, ¿sí? En el cual se encuentra este recurso de apelación, que insistimos tiene efecto devolutivo y no suspensivo, y eventualmente el contribuyente podrá desistir de la presentación también dentro de la opción prevista en el servicio con clave fiscal monotributo recategorización de oficio. La FIP evaluará lo que el contribuyente manifestó en su recurso y en las pruebas que acompañó, y de ser necesario podrá requerir que aporte información adicional. Por último, el acto administrativo que resuelva el recurso de apelación del 74 agota la vía administrativa. Esto quiere decir que tendremos que seguir discutiéndose si el contribuyente lo decide en la instancia judicial. ¿Cuándo produce efectos la recategorización de oficio? La recategorización de oficio surge efectos en el mismo periodo que hubiese surgido efecto la recategorización realizada por el propio contribuyente. Es decir, en el segundo mes posterior a la finalización del semestre calendario en análisis. Es decir, agosto o febrero. Y en consecuencia va a tener que imprimir la nueva credencial de pago, la nueva constancia de inscripción, etcétera, el contribuyente para publicar en lo que es su sitio web o el local comercial. Entonces, reiteramos, la recategorización de oficio surte efecto en el mismo periodo que la recategorización tradicional. Acá tenemos un ejemplo en pantalla de lo que es la primera parte del domicilio fiscal electrónico, donde nos encontramos con la comunicación que nos llegó por Moreo en dicho domicilio fiscal, y luego el contenido de la comunicación. En este caso no es un PDF como solemos conocer, sino que es un texto que tenemos en pantalla y el archivo a descargar es un archivo en formato TXT, ya que al ser genérico no viene identificado el contribuyente, sino que se comunica al domicilio fiscal y nos plantean en este texto la situación de que hemos sido recategorizados de oficio y que vayamos a el servicio con clave fiscal que venimos mencionando, monotributo recategorización de oficio, a efectos de conocer las causas y motivos por el cual tenemos esta recategorización de oficio, reitero. Tenemos en pantalla el servicio con clave fiscal y una vez que se finalizaron los trámites, a través del histórico de solicitudes, nos encontraremos con el número de gestión, el tipo de trámite, la fecha de corte de análisis y el estado de la misma. Con esto terminamos lo que es recategorización de oficio sistémica. Ahora vamos a la que es por fiscalización presencial. El funcionario actuante en la fiscalización presencial va a
tener que notificar al contribuyente si se dieron alguna de las causales a lo que ya mencionamos a los fines de su recategorización, el análisis de gastos, compras, gastos personales, acreditaciones bancarias, la nueva categoría que le propone el inspector, la liquidación de la deuda y eventualmente la sanción que ya comentamos. El contribuyente, contra esta notificación que realiza el funcionario actuante, podrá presentar un descargo dentro de los 10 días. Es decir, la fiscalización presencial tiene un descargo intermedio que no tiene la recategorización de oficio por controles sistémicos. En ese descargo va a ser evaluado por el juez administrativo y eventualmente dictará una resolución donde dispone el archivo de las actuaciones o la nueva fecha a partir de la cual corresponde la categoría dispuesta por los funcionarios actuantes, los montos adeudados y la sanción. Y como dijimos, contra esta resolución del juez administrativo se podrá interponer el recurso de apelación del artículo 74. ¿Sí? No se va a emitir resolución si antes del dictado de la misma el contribuyente acepta la pretensión fiscal. Y ya para ir finalizando, y como si esto fuera el disco de algún cantante que a ustedes les gusta, tenemos el bonus track. Y está vinculado con cómo puedo bajar de categoría una vez que venció la recategorización. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que a través del servicio Presentaciones Digitales, la FIP dispone de un trámite que se llama monotributo, modificación de categoría actual por error, con lo cual el contribuyente podrá hacer esta presentación digital indicando los motivos y fundamentos que originan la presentación, si solicita la baja de su categoría, las causas por las cuales no pudo realizar la recategorización de manera oportuna, entre ellas cambio de actividad, modificaciones generadas en la QUIT por haber estado con QUIT inactiva, por ejemplo, errores de cálculo, entre otros, cuál es su categoría actual, cuál es la nueva categoría y a partir de qué periodo considera que debe aplicarse la misma, y adjuntar la prueba que considere pertinente, notas, papeles de trabajos, informes profesionales, copia de los libros, detalle de compras, ventas, su documentación respaldatoria. Con lo cual, les dejo esta novedad que podemos decir en caso de alguna persona o contribuyente que haya omitido realizar la recategorización y hoy estuviera pagando un importe mayor al que le corresponde, ya que debió haber bajado de categoría y no mantener la categoría que actualmente tiene. Así que bueno, espero les haya resultado de utilidad y quedo abierto a sus consultas. Muchas gracias a todos. Gracias, Humberto. Bueno, acá tenemos dos preguntas. Una de ellas es, en el caso de que el fisco detectara ingresos no declarados en el monotributo, lo que supone una categoría superior a la que se encuentra inscripto, la consulta es si el fisco puede recategorizar de oficio. Como vimos en la exposición, se daban los supuestos de recategorización de oficio cuando las compras, los gastos o las acreditaciones bancarias eran superiores a la categoría en la cual se encuentra inscripto. De alguna forma, podría presuponer estas tres pautas que hay ingresos no declarados y por ese motivo el fisco lo que hace es recategorizar de oficio al contribuyente. Entiendo que apunta a esto la consulta, con lo cual hay que advertir estas tres situaciones que podrían hacer suponer ingresos no declarados por parte del contribuyente. Otra de las consultas es vinculada al recurso de apelación del artículo 74 que interpone el monotributista contra la resolución que dicta la recategorización de oficio y es el plazo que tiene el fisco para resolver ese recurso. Bueno, este recurso del artículo 74, lo primero que hay que recordar, que indicamos también en la exposición, es que se concede con efecto devolutivo. Sin perjuicio de esto, a la hora de interponer el recurso, el contribuyente puede solicitar que se conceda con efecto suspensivo, ya que el juez administrativo tiene las facultades de concederlo de este modo. Yendo a la pregunta concreta, el juez administrativo no tiene un plazo fijado por la ley a los fines de poder
cumplirlo y, por ende, resolverlo. Lo que va a tener que hacer el contribuyente es que, si luego de un plazo prudencial considera que ya debiera haberse expedido el fisco, podrá interponer un pronto despacho y eventualmente, si lo amerita, ir a la justicia. Así que bueno, estas serían las preguntas. Muchas gracias por todo.